Muy buenas noches, les saluda Vanessa Ruiz. Bienvenidos a este programa especial de Televisión Martí. Lech Walesa es sin duda una figura emblemática de la lucha por la democracia en el siglo XX. TV Martí conversó con Walesa sobre la situación actual en Cuba y fue durante esa entrevista donde el líder de los derechos humanos dio declaraciones que desataron una ola de reacciones de parte de quienes dentro y fuera de la isla trabajan hoy por el cambio hacia la democracia en Cuba. Creo que en Cuba hay demasiados líderes dentro de la oposición y no hay individuos lo suficientemente poderosos. Creo que la tragedia cubana recae en que hay demasiados líderes. La mayoría de las personas en Cuba están en contra del régimen, pero lo que no han podido hacer es integrarse y organizarse. Son incapaces de actuar y tomar proyectos juntos para enfrentarse al régimen. Estamos hablando de una persona que no es un teórico de la liberación de su pueblo. Es un práctico en la liberación de su pueblo porque fue el primer país que salió del yugo del Imperio Soviético en Europa Oriental. Y como cubano creo que debemos tener respeto hacia una personalidad de su magnitud y atemperar todo lo que se pueda sus consejos, porque este tipo de injerencia en los asuntos cubanos realmente yo la acepto. Y nos felicitó porque aquellos que conformamos la nueva UNPACO en febrero de este año 2013, desechamos cualquier pretensión de liderazgo personalista y que ese era el verdadero camino, que realmente en solidaridad la jefatura, el liderazgo surgió en el camino. Me cuesta trabajo evaluarlo, dudo que existan expertos del tema cubano, porque es que el tema cubano habría que ser experto en Raúl Castro o en Fidel Castro. Es muy personalista, a la vez que tomas las estadísticas de la nación y empiezas a construir relatos, respeto mucho por supuesto, pero les falta saber que están tratando con el mal absoluto, con la voluntad personal absoluta, o sea, con el designio personal absoluto, de que una línea mía puede definir mi destino, porque un hombre lo definió. Eso no cabe en ningún tipo de ensayo o de expertise sobre el tema cubano, ¿no? A mí no me gustan los titulares al estilo de la oposición está dividida, porque no lo considero así. He tenido experiencias muy lindas de unión, de confluencia, de puntos en común, de momentos en que nos hemos visto trabajando codo a codo en diferentes proyectos, ¿no? Por ejemplo, aquel día, terrible día, pero hermoso también, del funeral de Osvaldo Payá en aquella iglesia del Cerro, del barrio del Cerro capitalino, estaba representada toda la oposición cubana, personas incluso que tenían tendencias políticas diferentes a la de Osvaldo Payá, pero estábamos ahí. O sea, hay siempre una conciencia de cuándo es el momento de unirse. Creo que eso lo hemos ganado. Antes, cuando me preguntaban sobre la oposición cubana, decía, bueno, estamos en estado embrionario. Ahora yo te podría decir que estamos ya en la adolescencia. Y yo noto que estamos encontrando los puntos comunes. ¿Qué pasa? Que a veces la gente intenta evaluarnos como se evaluó la oposición en los países de Europa del Este, pero eso fue a finales de los años 80. La coyuntura ha cambiado, las circunstancias geográficas son muy diferentes, entonces no es lo mismo. ¡Viva los derechos humanos! When you look at Cuba and this specific case, cuando usted mira a Cuba como un caso específico, esto ocurre siempre. Nosotros nos reunimos con activistas de distintas luchas. Cada seminario comienza de la misma manera. Hay un grupo de personas provenientes de una sociedad oprimida. Podemos hablar de los birmanos o de los egipcios, no importa el color de la piel o la religión. Todos tienen esta pequeña idea en sus mentes. Sí, a ustedes se les fue muy bien en Serbia. Sí trabajó perfectamente bien en Ucrania, pero nunca podría trabajar en el país porque nuestro régimen es muy opresivo, nuestra religión nos prohíbe hacer otras cosas, porque la obediencia es parte de nuestra cultura, cosas así. Y las cosas son muy distintas que hace 30 años, cuando el mundo estaba dividido entre democracias y autocracias, y había más sistemas no democráticos que democráticos.
Hay que conocer un poco más el contexto específico de Cuba porque ningún país se parece exactamente a otro. Yo hace tiempo estoy proponiendo, lo he dicho en entrevistas, que en Cuba debe existir una convención nacional de oposición, donde por primera vez en la historia nos sentemos todos, nos miremos las caras, nos expliquemos nuestro proyecto, nuestras intenciones, nuestros planes, y para que exista una verdadera unidad en actuación, en una alianza política, tiene que haber una unidad de principios, o sea, una unidad basada sobre unos principios y sobre unos valores. Yo, de manera personal, pienso que pues la oposición en Cuba está trabajando toda por los mismos objetivos. Estos objetivos están bien claros en el Camino del Pueblo, que además está suscrito por la mayor parte de la oposición, y pues son muy básicos, son los derechos para todos y además unos pasos elementales para el momento de la transición, para poder realmente pues diseñar el país que queremos entre todos y con todos. Y pues esta es la unidad que puede presentar la oposición cubana. Estamos unidos en nuestros objetivos, tenemos pues claro diferentes tendencias, tenemos diferentes estilos, tenemos incluso diferentes proyectos, pero todos van por lo mismo, que son los derechos para los ciudadanos. Eso pues me parece que es lo fundamental y eso lo tenemos claro, y eso es una señal de esperanza, y ese es nuestro proceso. Es el cubano, no es el polaco, pero también tiene posibilidades de éxito, y yo pues cada vez veo ese éxito pues más cercano. Hay líderes y líderes, pero a mí me parece que en estos momentos sí hay una voluntad dentro de la oposición cubana de unirse, que toma tiempo y lleva gente que tiene que ceder y gente que tiene que adelantar, pero yo creo que sí, que la oposición cubana ha comprendido que es importante unirse y lo estamos logrando. Por ejemplo, las dos organizaciones más grandes de la oposición cubana, o sea, cuando te digo más grande, te digo más populosa, son el FANTU, el Foro Antitotalitario Unido de Santa Clara, o sea, de las provincias centrales de Matanzas y Santa Clara, y la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, en la parte de Oriente. Son, en mi opinión, las organizaciones más nutridas que en estos momentos están en la oposición cubana. Y los dos se han unido. Y por supuesto, para unirse tuvieron que, como te decía, ceder un poco unos, pero se ha logrado. Y yo creo que sí, que se están uniendo. Y mira, Joanny decía una cosa importante, Joanny Sánchez decía algo en una de sus comparecencias, decía, las damas de blanco son un hilo conductor por toda la isla. Es el hilo de la Virgen de la Caridad, decía ella. Pero es verdad, el movimiento Damas de Blanco actualmente está compuesto por mujeres de organizaciones de toda la isla, que integran también el movimiento Damas de Blanco, y eso es una forma de unirnos. No está equivocado, Alex Valesa, es muy importante, en la unión está la fuerza. También le puedo decir que nosotros las Damas de Blanco estamos muy unidas porque somos mujeres de Oriente hasta Occidente y mujeres que son de diferentes organizaciones, diferentes movimientos, y poco a poco sí va creciendo la disidencia interna en Cuba, pero también poco a poco vamos ganando conciencia y nos vamos uniendo, que en la unión está la fuerza. Yo creo que esta variedad, pluralidad, esta diversidad, incluso de que a veces la importancia radica en una persona o un movimiento opositor y después salta al periodismo independiente, o de pronto gana relevancia la blogósfera o la tuitósfera o un artista del hip hop, eso es lo que ahora mismo nos está haciendo lograr una lucha más fuerte contra el gobierno. El gobierno es más hábil en combatir estructuras verticales. Cuando la estructura se horizontaliza, se pierden un poco. Entonces, eso que parece nuestra debilidad es nuestra fuerza. Pero lo que sí tiene que haber en común es un pensamiento democrático, un pensamiento que nos permita convivir distintas posiciones, distintas visiones, distintas ideologías. Y en ese sentido me parece que es muy importante estar mandándole un mensaje constantemente a la sociedad cubana, a todo ese tejido social que se tiene que ir articulando, de que tenemos derechos de crear nuestro propio país, construir nuestro propio país.
Lech Walesa nos dijo en Polonia que él seguía y era simpatizante de la lucha por la libertad en Cuba. Y era un ciudadano del mundo preocupado porque existiera democracia para todos los seres humanos en cualquier parte de este planeta. Por lo tanto, Cuba era un lugar especial en su corazón. Pero que, por desgracia, nosotros habíamos politizado demasiado el enfrentamiento con el gobierno cubano y no nos habíamos acordado que a la mayoría de la ciudadanía no le interesa la política. Que ellos, como el Sindicato Solidaridad, siempre despolitizaron su enfrentamiento con el régimen y lo que pedían eran demandas sociales y sobre todo a transmitir el aliento de que sí se puede derribar al régimen. Ahora, también tenemos que tener claro que estamos enfrentados a unos gobernantes que son unos psicópatas y puede ser que ellos prefieran masacrar a su pueblo con las consecuencias que va a traer respecto a la comunidad internacional si eso ocurre. Pero la violencia siempre deben ponerla los castristas. Nosotros siempre debemos poner la no violencia. El mundo vio que estábamos empeñados en no usar la violencia. Por lo tanto, nuestros oponentes también tuvieron que reprimir la tentación de recurrir a la violencia. Desde luego, todos aquellos que conocían la realidad podían anticipar que si ellos hubieran recurrido a la violencia, nos hubieran matado. Por otro lado, este era el siglo XX. Yo creo que hoy en día, en el siglo XXI, nuestra formación intelectual es tan fuerte que ya no recurrimos a la violencia física y, en cambio, usamos el poder del intelecto. Testigo de las revueltas obreras de 1970 que se saldaron con manifestantes muertos por la policía polaca, Walesa se convirtió en el líder de las protestas en el astillero Lenin de Gansk en agosto de 1980. La amplitud de la revuelta obrera, en la que muy pronto se introdujeron demandas políticas, llevó a que el gobierno finalmente cediera y firmara un acuerdo con los representantes obreros, permitiendo a los trabajadores el derecho de organizarse libremente. Un camino difícil, según Walesa, lleno de desilusiones, muchísimo trabajo y sacrificio, algo que, según dice, aún no ha visto materializarse del todo en Cuba.